Señoras y señores ministros de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores ministros de los tribunales de la libre competencia y de la propiedad industrial, señor fiscal nacional económico, Felipe Irarrázaval Felipe, señores expositores, señora Constanza Collarte, directora de estudios de la Corte Suprema, invitados especiales, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos hoy en el Salón de Honor de la Corte Suprema para conocer y dialogar sobre el análisis económico del derecho, recorriendo sus cuestiones generales para dar paso a temas más puntuales como los contratos, la responsabilidad y temáticas propias de la actividad jurisdiccional. El objetivo es mostrar cómo este análisis económico ayuda a entender el derecho con miras a las consecuencias que tienen las reglas legales y las decisiones judiciales. Este seminario está siendo transmitido en directo por el canal de televisión del Poder Judicial y desde mañana estará disponible en el portal web de este canal www.poderjudicialtv.cl. En primer lugar, y como discurso inaugural de este seminario, dejo con ustedes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Hugo Dolmetsch Urra. Buenas tardes, señoras y señores ministros de la Corte Suprema, señor ministro del Tribunal Constitucional, señoras y señores ministros de los tribunales de la libre competencia y propiedad industrial, respecto de quienes hago una especial mención, porque creo y noto que estamos dando cumplimiento a un acuerdo muy importante, a una decisión que tomamos no hace mucho. Esperamos que esto cada día aumente. Están en su casa. Señor Fiscal Nacional Económico, señor Presidente del Colegio de Abogados de Chile, invitados especiales, profesores que van a dirigir este evento, señoras y señores. Es para mí un momento de satisfacción y orgullo dar la bienvenida a este seminario que organiza la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. La actividad forma parte de una línea de acción iniciada tiempo atrás por este tribunal que busca aproximar este poder del Estado a las expresiones más actuales del conocimiento jurídico. En esta ocasión damos paso a un seminario sobre análisis económico del derecho, respecto de lo cual me permitiré hacer algunas consideraciones generales que estimo indispensables. Si uno se pregunta, ¿qué es el análisis económico del derecho? Como respuesta, más que definirlo, bien puede acudirse a las diferencias que tiene la percepción de las normas jurídicas para quien las observa. En efecto, mientras los juristas y nosotros que aplicamos y convivimos con el derecho se han centrado tradicionalmente en la cara explícita de los mandatos, esto es, en lo que dicen las reglas a las personas, pero de un tiempo a esta parte, algunos académicos dirigieron su mirada ya no a lo que dicen esas reglas, sino a lo que sucede en el mundo real con esas reglas, y en particular con los incentivos que ellas generan en las personas, en cómo influye el derecho en la conducta de los individuos. En síntesis, el análisis económico del derecho utiliza la teoría económica para explicar el sistema jurídico, y ello se materializa en dos enfoques fundamentales. Saber cuál es el efecto que tiene una determinada regla legal sobre el comportamiento de las personas y establecer si ese efecto es el socialmente buscado. Detrás de esta mirada económica está el hecho que la ley opera como un modificador de los incentivos que tienen las personas. El objetivo que persigue la ley es, mediante la generación de alicientes, modificar el comportamiento real de los individuos, de manera que se alcancen resultados deseables, tales como
disminuir los delitos o contribuir al cumplimiento de los contratos, por ejemplo. Ciertamente, la gran contribución de esta mirada es propender a considerar las condiciones económicas que se encuentran inscritas en las decisiones legales, herramientas que permitan demostrar si esas decisiones se ajustan o no a los objetivos que se tuvieron en mente al redactar las reglas. Por cierto, la definición y especificación de cuáles son esos objetivos deseables corresponde a la política, formulada en los espacios de deliberación democrática creados al efecto, en que definen qué situaciones son mejores para la sociedad, lo que supone necesariamente emitir juicios de valor. En este lugar es donde importan consideraciones sobre la justicia, la equidad, la protección de ciertos bienes jurídicos y los valores morales, entre otros, ya que todos ellos son necesarios a la hora de recomendar leyes o políticas. Sin embargo, esta perspectiva de análisis económico no solo juega un rol preponderante a nivel de revisión legislativa, sino que, y en lo que viene a convocarnos, la decisión legal por excelencia en la que influye el análisis económico del derecho es la decisión judicial. De ahí que no puede causar extrañeza que dos de los más grandes exponentes de esta materia hayan ejercido como jueces, como lo son los profesores Richard Posner y Guido Calabresi, quienes se han desempeñado como magistrados de circuito en los Estados Unidos. Y, querámoslo o no, las decisiones de los tribunales tienen consecuencias objetivas en la realidad, pues no son inocuas ni irrelevantes. Ello, por cierto, no significa de modo alguno que los jueces debamos abandonar los roles institucionales consagrados en la Constitución Política de la República. Es por todo lo anterior que nos ha parecido de tanta importancia realizar este seminario, dado que permite ilustrar acerca de un arsenal de instrumentos de análisis que otorgan una perspectiva enriquecedora al debate jurídico y que solo un diálogo constructivo e interdisciplinario de este tipo puede proveer. Esperamos que este seminario vaya en ese sentido, que sea una oportunidad que sirva para aclarar dudas, disipar temores, acercar visiones y, en definitiva, represente un importante aporte a la reflexión científica de la comunidad jurídica nacional. Agradezco especialmente la presencia de tan distinguidos profesores que hacen un esfuerzo adicional para estar con nosotros. Agradezco también a la Universidad Diego Portales, que ha permitido esta ocasión, al Departamento de Estudios de la Corte Suprema que organiza este evento, y a todos ustedes, queridos amigos y amigas, presentes en esta audiencia. Lamento, como ustedes no se imaginan, y pido excusa desde ya, el que por compromisos ya antes agendados no pueda quedarme en esta jornada. Gracias de nuevo y éxito en el trabajo de hoy. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la Corte Suprema y, como él mismo dijo, por razones de agenda deberá retirarse de este seminario. Muchas gracias por su presencia, presidente. Muchas gracias, ¿no? Invitamos a continuación a los integrantes del primer panel, por favor. Damos inicio de esta forma al primer panel de este seminario, el que será moderado por el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna Rocha. Durante su instalación les cuento que está la oportunidad de que el público pueda hacer consultas a los dos paneles. Para ello, en sus carpetas tienen una hoja que habla sobre el seminario y, por favor, llenarla, y durante toda la jornada estarán funcionarios de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema retirándolas para que después el ministro Lamberto Cisterna las pueda leer y los expositores también responderlas. Ministro, la palabra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos este primer panel de la tarde y tengo entonces el agrado de presentar al profesor Hugo Achiarri, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho de la Universidad Nacional del Sur en Argentina, profesor de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Federal de Río Grande do Sul, entre otras.
Es autor de Elementos de análisis económico del derecho de daños, Introducción al análisis económico del derecho y la relación de causalidad y las funciones del derecho de daños, reparación, prevención, minimización de costos sociales. Y presento también al profesor Alfredo Bullar, abogado, máster en Derecho en Yale, profesor de Derecho de la Competencia, Derecho Civil, Análisis Económico del Derecho y Arbitraje en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Socio de Bullar Fala Escurra, fue presidente de la Comisión Técnica que elaboró la Ley de Arbitraje del Perú y presidente del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual. Ha sido profesor visitante de la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador y de la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina. Es autor de diversos libros y artículos en áreas de análisis económico del derecho, regulación y libre competencia. Antes de cederle la palabra a los distinguidos expositores, reitero lo que ha dicho el señor presentador, en el sentido de que tienen ustedes disponibles en sus carpetas formularios para las preguntas que deseen plantear a la mesa, la cual será recogida por funcionarios de la Dirección de Estudios y podamos entonces darles lectura y responderlas en la medida que podamos, ¿no es cierto?, al término de las exposiciones. ¿Parte usted, profesor? ¿Parte usted? Sí, empiezo. Ya, su palabra. Bueno, muchas gracias, señor ministro de la Corte Suprema, señoras y señores ministros, señoras y señores jueces. Es un gran honor para nosotros estar aquí y es un gran gusto poder hablar de esto que nos interesa y que nos parece que es útil, y por eso parece que este tiempo que ambos podamos compartir, digo, ambos lados de la mesa podamos compartir, puede ser útil y puede servir para esas cosas que hacemos todos los días y para mejorar un poco nuestra labor y para enriquecernos de ambos lados y poder llegar a algunas soluciones interesantes. Si se me permite, preferiría hablar de pie. ¿Es posible hablar desde ahí? Permiso. Mi idea originaria era hacer una presentación PowerPoint que tenía algunas cosas bastante llamativas, porque es una hora después del almuerzo en la cual parece que ponerse a hablar de cosas un poco aburridas es complicado y es mejor ser más gráfico que conceptual. Hagamos así, hagamos un pacto. Ustedes hagan de cuenta que están viendo una pantalla en este momento y voy a intentar explicar algunas cosas muy introductorias. Voy a ser muy breve e intentar ser muy sencillo, introduciendo el tema, y luego mis colegas seguirán con aspectos particulares. Pero el problema principal que solemos tener cada vez que hablamos de análisis económico del derecho en Latinoamérica es que si viniéramos a hablar de derecho comercial, de derecho civil o de derecho constitucional, todos sabríamos de qué vamos a hablar y luego podríamos desarrollar aquello que ya sabemos dónde está encuadrado. En cambio, cuando hablamos de análisis económico del derecho, todavía tenemos el problema de que no queda muy claro de qué es aquello de lo que vamos a hablar. Entonces, una visión, si quisiéramos hacer una evolución histórica, cosa que sería muy aburrida, insisto, para esta hora, empezaríamos diciendo, bueno, hace muchos años, hace más de un siglo, cuando se hablaba de Law and Economics, Law and Economics, en inglés, derecho y economía, se hablaba de algo bastante diferente a aquello de lo que se habla hoy cuando hablamos de derecho y economía. Hace más de 100 años, decíamos, la intersección o la relación entre estos términos estaba dada por algo bastante parecido a aquello que hoy llamamos derecho económico. Decíamos, Law and Economics habla de antitrust, habla de tributación, habla de algunos delitos económicos, pero lo que podía caracterizar a la unión de estos dos términos era el objeto. Había algo que era derecho económico o algo que era Law and Economics y algo que no era, una parte del derecho que no era Law and Economics. En cambio, desde hace un tiempo, cuando hablamos de análisis económico del derecho, a lo que nos referimos no es al objeto seccionando una parte del derecho para hablar de eso, sino a la mirada, a la perspectiva que utilizamos para mirar una cierta parte, para la parte del derecho que se nos ocurra.
Luego, se puede hacer análisis económico del derecho económico o análisis económico de aquel derecho, sea lo que fuera, que consideramos derecho no económico o no patrimonial. Pero decía que mi idea era no traer una perspectiva demasiado tradicional en la presentación, sino hacer algo diferente, que alguna vez, leyendo al filósofo García Morente, probablemente muchos de los presentes lo habrán leído, decía algo así como: una cosa es mirar un mapa de París y aprenderse de memoria las calles, y otra cosa es caminar, hacer un pequeño paseo por unas calles de París. El conocimiento que tomamos en uno y en otro caso es diferente. Así que lo que podríamos hacer en los próximos minutos es algo más lejano a aprendernos de memoria un mapa y más cercano a intentar ver qué es pasear por París, pasear por alguna de estas calles del análisis económico del derecho. Y si aquí hubiera una pantalla y estuviéramos exponiendo, íbamos a intentar explicar esto de este modo. Imagínense allí que en algún momento sucede algo que es un problema social. La slide correspondiente, la pantalla correspondiente, era una crisis en la bolsa de comercio. Gente mirando muy preocupada porque había habido un crack bursátil. Imagínense que ustedes, cada uno de los presentes, es un decisor público, un funcionario público que tiene poder de decisión para actuar en ese momento. Imagínense, si quieren, que no son el funcionario, sino los asesores del funcionario, y que la formación de cada uno es la formación jurídica tradicional de América Latina y Europa continental. Entonces, frente a un problema, varios asesores ofrecen diferentes cursos de acción al político que tiene que decidir. La pregunta sería: si todos los asesores son personas con formación jurídica clásica, ¿qué ofrecerían al decisor público para mejorar aquel estado de cosas que nos parece indeseable? Si pudiéramos intercambiar un poco, alguien diría: bueno, ofreceríamos modificar, en el caso de un crack bursátil, la regulación de la bolsa. Ofreceríamos controlar mejor a las sociedades, ofreceríamos transparentar mejor la información, prohibir ciertas operaciones, fomentar otras. Y mi respuesta sería que en todos esos casos, pese a lo que estamos diciendo, lo que ofreceríamos es normas. Modificar, crear o suprimir normas. Normas, normas y normas. Y en ese momento alguien levantaría la mano y se opondría. Y no sería una persona viva, sino Hume, David Hume, que ni siquiera es necesario que sepamos lo que decía David Hume, pero sí sabemos lo que decía Hans Kelsen. Todos seguramente estudiamos algo de Hans Kelsen, que decía: entre el mundo del deber ser, normas, y el mundo del ser, hechos, hay un abismo lógico. No se puede sacar consecuencias en el mundo del ser a partir de premisas pura y simplemente del deber ser, y a la inversa. Cuando queremos decir, queremos concluir algo en el mundo del ser a partir de las normas, incurrimos en la falacia normativista, y a la inversa en la falacia naturalista. Es como si yo dejo este reloj aquí y me voy, nos vamos todos, y alguien me dice: cuidado que le puede desaparecer el reloj. Yo digo: no, eso es imposible, está prohibido. Las reglas de propiedad dicen que no se pueden llevar las cosas de otra persona. Ese modo de pensar quizás me haga perder el reloj. No es muy valioso, pero quizás me lo haga perder. Nuestras facultades no nos hacen ir, nuestras facultades de derecho, nuestras escuelas de derecho, no nos hacen ir más allá de las normas. Somos profesionales en el manejo, lectura, interpretación, producción y aplicación de normas. Pero normalmente a los seres humanos nos interesa mejorar hechos, mejorar el mundo en el que vivimos, signifique lo que signifique mejorar. Una norma
que diga alimentar no alimenta. Nadie calma el hambre con una norma. El hambre se calma con elementos de hecho. Y el análisis económico del derecho, en esta versión sencilla que intento presentar, lo que hace es, entre ese mundo del deber ser, el mundo de las normas, y el mundo del ser, que son los hechos, intenta hacer un puente para pasar por encima de ese abismo infranqueable. Intenta hacer profesionalmente lo que hacemos intuitivamente. Todos pensamos en los hechos. Nadie dice, terminé mi sentencia, terminó aquí y no hay nada más en el mundo. Ningún legislador dice, voy a diseñar una ley y fuera de esta ley no me importa lo que pase. A todos nos importan los hechos. El problema es que en nuestra formación tradicional, el puente entre el mundo del deber ser y el mundo del ser lo hacemos intuitivamente. Somos profesionales de aquel lado del abismo, pero no somos profesionales para hacer el puente. El análisis económico del derecho lo que procura es ni más ni menos que enseñarnos a hacer profesionalmente ese puente que vincule los dos mundos. Dicho en otras palabras, nos importa extraer consecuencias de hecho de las normas, inferir qué consecuencias de hecho, es decir, qué conductas y qué agregación de conductas se produzca a partir de las normas. Y en este punto, y en esta situación en Latinoamérica, importa decir qué no es el análisis económico del derecho. Y quizás la palabra más complicada para la recepción del análisis económico del derecho es esto de económico, porque nuestra primera reacción es, bueno, pero la economía se ocupa de esas cosas que son un poco inmorales, eso del dinero, de la ganancia, y nosotros juristas estamos con los grandes valores del ser humano. Está bien, el dinero importa, pero nosotros estamos en un plano un poco más elevado que ese de los economistas. Entonces mi sugerencia, y no es solo mía, sino la compartimos todo lo que estamos aquí, y es algo que decimos con Bob Cutter, que es uno de los padres de esta disciplina, y lo hemos escrito incluso en algún libro que salió aquí en Chile, que la idea es, si pudiéramos decir, en lugar de law and economics, law and consequences, derecho y consecuencias, hubiera tenido mejor prensa esta forma de ver el derecho en Latinoamérica que con su denominación actual. Luego, pensemos débilmente simplemente que vamos a estudiar o vamos a ocuparnos de consecuencias de las normas. Luego, otro de los problemas, además que la mayoría de la literatura del análisis económico del derecho está en inglés, es otro problema de idioma, que es esto de los modelos, los gráficos y la matemática. Parece que nuestra formación nos hace ser muy renuentes a meternos en todo lo que sea modelos o matemática. Y lo que me parece importante transmitir es que la matemática o los modelos sirven solo en tanto y en cuanto sean un instrumento para permitirnos desarrollar de mejor modo estos razonamientos. Si no sirven para eso, son simplemente adornos que obstaculizan la comprensión de estas cosas. Pero esta idea de modelo, pensemos no en un modelo matemático, sino en un modelo conceptual. ¿Tiene sentido hablar de modelos, de simplificaciones? Bueno, yo creo que hay un ejemplo extraño al derecho tradicional, y un ejemplo interno y muy caro al derecho tradicional que nos explican para qué sirven los modelos. El primero es la cartografía, los mapas. Un mapa es una simplificación muy evidente del mundo real, del mundo geográfico. Pero alguien podría decir que los mapas no sirven por ser simples y que deberían ser tan detallados que describieran con todo el detalle el relieve y las otras circunstancias del territorio. Borges, para los que les guste la literatura, tiene un breve relato en el cual dice que la cartografía se había desarrollado en un imperio de un modo tan perfecto que los mapas habían logrado reproducir íntegramente el territorio.
y tenían el mismo tamaño del territorio. Luego se habían tornado completamente inútiles y hasta el día de hoy se encuentran pedazos de esos mapas volando por el territorio de ese imperio. Así sería una descripción de la realidad, así de precisa y así de inútil sería una descripción de la realidad que no simplificara. Simplificar es necesario. Es necesario abstraer y simplificar para poder razonar. Y lo hacemos en el derecho frecuentemente. Cuando decimos buen padre de familia, cuando decimos buena fe, condensamos un montón de ideas en un concepto más o menos simple que no sigue todo el detalle. Y esto me parece que es importante para entender que no solo los modelos que utiliza el análisis económico son útiles, sino también lo hacemos para razonar en el derecho tradicional, lo que hacemos es recurrir a estos modelos. Y un punto altamente relevante, más cuando hablamos con jueces, con operadores del derecho real, es, bueno, pero ¿para quién sirve el derecho? Porque el derecho, el análisis económico del derecho. Porque uno puede decir, bueno, en el common law los jueces tienen un amplio margen de discreción, crean el derecho, pero aquí en el derecho continental lo aplicamos. Nosotros nos limitamos a invocarlo desde afuera de los tribunales y a aplicarlo desde los tribunales. Entonces no hay margen para hacer este tipo de consideraciones sobre las consecuencias. Mi idea es que, muy por el contrario de lo que creemos, muchas veces los jueces del civil law, los jueces del derecho continental, tienen más margen de apreciación incluso que los jueces del common law. Pero no es necesario entrar en este debate y resolverlo. Al menos ustedes saben que todas las mañanas cuando se enfrentan a la decisión de un caso, tienen un margen de decisión. Cuando tienen que decidir si la publicidad es adecuada o inadecuada, la información que brindó la empresa es suficiente o insuficiente, hubo culpa o no hubo culpa, tienen un margen de decisión importante y las consecuencias de las decisiones pesan en nuestra mente al momento de decidir. La diferencia, como ya va a decir seguramente Alfredo Bular luego, es que el análisis económico del derecho es sentido común educado, sistemáticamente educado. Luego, no es que no consideremos las consecuencias, sino que las consideramos de un modo que a veces nos pasa desapercibido. Y el análisis económico del derecho lo que suele hacer es ponerlas en la superficie y mirarlas específicamente. Profesor, le restan 4 minutos de su tiempo. Muchas gracias. Lo voy a terminar con apenas 1 o 2 ejemplos. Una de las torturas para el juez en los casos difíciles es determinar si una persona tiene culpa o no tiene culpa, a los efectos indemnizatorios o los que sean. Pensemos en los efectos indemnizatorios. En el año 1947, un juez norteamericano que era jurista, pero que a la noche leía economía, filosofía y otras cosas, era un juez muy culto, el juez Learned Hand tuvo que resolver un caso. Tenía que decidir si el hecho de haber dejado una barcaza sin tripulación y por lo tanto desguarnecida ante la tormenta, que luego le hizo golpear contra otro buque, si la omisión de haber dejado a alguien era una omisión culpable o no era una omisión culpable. Y decidió aplicar una fórmula que tiene 3 variables y un conector, que es dicha en palabras más o menos lo siguiente: usted es culpable cuando no toma medidas de un costo que equiparen al costo esperado del daño. Pero cuidado, no era necesario, no era fatal que se produjera la colisión entre barcos, solo era probable. Y por lo tanto, ustedes, aunque valoren mucho su vida, yo creo que no toman medidas de precaución tan graves o tan drásticas para sucesos que son improbables, porque consideramos la probabilidad. Luego, decía esta persona, este juez, no tiene sentido tomar precauciones por 1.000.000 para prevenir un daño de 1.000, y a veces no tiene sentido tomar precauciones por 1.000 para prevenir un daño de 1.000, pero sí tiene sentido tomar precauciones
que computen la probabilidad, que alcancen a la probabilidad por el monto del daño. Luego, en cuanto más grande sea el daño previsible en caso de producirse y cuanto más grande sea la probabilidad, mayor sentido tiene que tomemos precauciones. Si el daño es muy grande, pero la probabilidad es muy chica, solo deberíamos tomar menos, y si se produce, mala suerte. Esto se concretó en una fórmula de 3 variables. Cuando ustedes la ven, parece una fórmula matemática sofisticada, pero Hahn dice, no estoy inventando nada. Solo estoy poniendo explícitamente lo que tiene en la cabeza un juez con un adecuado sentido de justicia. Ayuda, en definitiva, a ser explícito y estudiar sistemáticamente aquello que ya hacemos implícitamente y a veces de modo oscuro. Ayuda. Cuando se transparentan nuestros mecanismos de decisión, decidimos mejor. Cuando las razones ocultas de nuestras decisiones empiezan a ser visibles, pensamos mejor en esas razones y utilizamos mejor esas razones. Si sirve para algo de aquello que vamos a hablar durante esta tarde, sería para eso. Si el análisis económico del derecho nos sirve para argumentar mejor, para hacer mejores leyes, para decidir mejor y para mejorar de algún modo la vida de la gente, no sirve para nada. Los que estamos aquí creemos que sirve. Muchas gracias. Agradecemos la exposición que acabamos de escuchar y le cedemos la palabra de inmediato al profesor Alfredo Bular. También va a hablar de pie, así que va a tener que soportar que yo le avise 4 minutos antes. Bien, buenas tardes. Agradecerles por la atención, por venir acá a compartir algunas reflexiones. Agradecer a los ministros que están acá presentes, a todos ustedes, por dedicar un tiempo a discutir esto que a veces suena medio esotérico, pero que sin embargo tiene una gran utilidad práctica. Y voy a tratar de, en el breve tiempo que tengo, tocar 2 temas. Voy a hablar de contratos y voy a tratar de graficarles con 2 ejemplos prácticos, algunos hipotéticos, pero otro más tomado de la vida real. ¿Cómo puede el análisis económico ayudarnos a entender mejor el derecho de los contratos? Hablaba hace poco Hugo sobre la eficiencia y el análisis económico del derecho trata de identificar las soluciones eficientes. Y una de las críticas principales que se le hace al análisis económico es que trata de contraponer o anteponer el valor eficiencia sobre el valor justicia. Pero como bien dice Guido Calabresi, lo comentábamos esta mañana en una reunión, en un mundo donde los recursos son escasos, desperdiciar es injusto. Y lo que ayuda al análisis económico del derecho es a evitar el desperdicio de los recursos a través de entender las consecuencias de las normas. Uno puede colocarse ciertos fines y llegar a la conclusión que una decisión de cierto tipo de justicia es mejor, pero siempre hay formas de conseguir esa solución de una manera más eficiente. Entonces voy a tocar 2 temas. El primero es, ¿por qué los contratos? ¿Por qué tenemos contratos? ¿Dónde se origina la lógica de los contratos y cómo la economía nos ayuda a entender la lógica de los contratos? Y alguien que nos ayudó a entender el concepto de eficiencia, que está muy vinculado a los contratos, es un viejo economista. De hecho, no era propiamente un economista, era un ingeniero, pero formuló un principio económico que se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la economía, que se llamaba Wilfredo Pareto. Y Pareto formuló 2 conceptos que suenan complicados, pero que en realidad son muy simples. Primero, habló de lo que él llama el óptimo de Pareto. ¿Y qué es el óptimo de Pareto? El óptimo de Pareto es una situación, según los términos del propio Pareto, en la cual se dice que estamos en una situación óptima, entendida como una situación que ya no podemos mejorar, estamos en una situación óptima, si es que la única posibilidad de que alguien mejore es que alguien empeore. Es decir, si la única posibilidad para mejorar es que alguien esté peor, es decir, que tenga que redistribuir de alguien hacia otro, es que estamos ya en una situación óptima, porque hemos llegado a una muy buena asignación de recursos. El segundo concepto fue el criterio de Pareto. El criterio de Pareto compara 2 situaciones y dice lo siguiente: una situación posterior es mejor que una situación anterior si alguien ha mejorado y nadie ha empeorado.
Es decir, en este grupo, si uno está mejor y todos estamos igual, hemos mejorado. Ustedes dirán, ¿y para qué sirve todo esto? Y se los voy a explicar con un ejemplo sencillo. Voy a sonar un poco sexista, lo que pasa es que el ejemplo es muy claro y muy gráfico si lo explico de esta manera, y como todo lo que hacen los economistas es asumir, voy a asumir algunas cosas. Asuman ustedes que el mundo acaba en estas 4 paredes y que somos los únicos habitantes que existen en este mundo. Y en este mundo hay solo 2 tipos de bienes: máquinas de afeitar y lápiz de labios. Y voy a asumir, lo cual no necesariamente es cierto, que los lápiz de labios son preferidos por las mujeres y las máquinas de afeitar preferidos por los hombres. Es decir, que hay una preferencia y uno se siente más satisfecho si es un hombre con una máquina de afeitar y una mujer con un lápiz de labios. Y voy a asumir que tengo acá una caja delante llena de máquinas de afeitar y lápiz de labios, y voy a asumir que tengo suficientes unidades de las 2 cosas sumadas para darle uno a cada uno. Pero ojo, no estoy diciendo que tengo suficientes lápiz de labio para todas las mujeres ni suficientes máquinas de afeitar. Simplemente tengo un número que sumado es lo mismo. Y decido repartirlo random. Meto la mano y voy entregándole uno a cada uno de ustedes. A la suerte. Con la repartición inicial, algunos hombres están contentos porque tienen su máquina de afeitar, algunas mujeres están contentas porque tienen su lápiz de labio, pero algunos hombres tienen lápiz de labio y algunas mujeres tienen máquinas de afeitar y quisieran tener otra cosa. Estamos en una situación subóptima en términos de Pareto, porque no estamos tan contentos como podríamos estar. Y yo les hago la siguiente pregunta: ¿cómo mejoramos? Y ustedes ya están pensando en la respuesta. Hacemos una permuta. Es decir, celebro un contrato muy básico en el cual yo te entrego una máquina de afeitar a cambio de un lápiz de labio. Y al momento que se produce ese intercambio, ¿qué ocurre? El hombre que recibe la máquina de afeitar mejora y la mujer que recibe el lápiz de labio mejoran. Los 2 están mejor. ¿Y cómo estamos los demás? Igual. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo el criterio de Pareto, alguien, en este caso 2 personas, han mejorado y todos los demás estamos igual. La sociedad ha mejorado. Automáticamente comienzan ustedes a repetir el ejercicio y a hacer el mismo intercambio, los que pueden hacer intercambio, hasta que llega un punto en el cual ya no se puede intercambiar. ¿Por qué? Porque todos los hombres tienen máquinas de afeitar o todas las mujeres tienen lápiz de labio. En ese caso, ya no es posible mejorar porque los intercambios no nos van a mejorar la situación. Estamos en una situación óptima. Por supuesto que óptimo no significa que todos están contentos, porque de pronto hay algunos hombres que se quedaron con un lápiz de afeitar y ya no tienen con quién cambiarlo. Pero dados los recursos existentes, estamos lo mejor que se puede. Lo mejor que podemos estar, dada la dotación de recursos existentes. Es un ejemplo, digamos, de alguna manera manipulado porque es más compleja la economía que los intercambios como los acabo de escribir. Pero el ejemplo va dirigido a destacar una cosa. Si ustedes se dan cuenta, el camino hacia el óptimo, ¿cuál es? El contrato. Los contratos permiten intercambios y mientras los contratos cumplan ciertos requisitos, realizados entre personas informadas, no hay error, realizados entre personas, si yo saco una pistola y obligo a un hombre a entregarme una máquina de afeitar, no estoy consiguiendo ese efecto. Hay intercambios que ocurren, digamos, no hay monopolio, pues si hay monopolio alguien se agarra con de todo, y hay cosas por el estilo, lo que se llaman usualmente las fallas de mercado. Estos intercambios nos conducen cada vez a mejores situaciones. Esta es la mejor explicación que yo he escuchado en toda mi vida sobre lo que es la autonomía privada. ¿Y por qué reconocemos la autonomía privada en los contratos? ¿Y por qué es el principio básico de los contratos? Porque más allá de que uno puede usar muchos argumentos referidos a la dignidad humana y al derecho fundamental, la base es que a través de los intercambios usualmente nos movemos a situaciones mejores y la sociedad mejora. Y no es casualidad que los países que han protegido más la libertad de comercio, han protegido ciertos elementos de ese tipo, que básicamente, ¿qué significa? La libertad de contratar, suelen mejorar y tener crecimientos más mayores que los países que han restringido eso. Y entonces ahí hay una explicación de por qué los contratos son tan importantes y por qué el respeto a la palabra empeñada, ya no solo reconocida en la ley, sino en las sentencias judiciales, es tan importante en términos generales. Porque en general, y salvo que yo encuentre una falla de mercado, en principio, y es bien fácil hacer una lista de todos los supuestos en los cuales se invalida un contrato, sea inoponible, sea ineficaz, y la falla de mercado. Van a encontrarlo muy sencilla. El error y el dolo tienen que ver con información, la lesión o la coacción tiene que ver con intercambios voluntarios y libres, y uno puede encontrar así muchos supuestos en los cuales eso opera. Paso acá a mi segundo punto. Voy a usar un ejemplo. Y el ejemplo que voy a usar
pensando justamente en que la mayoría de ustedes, si no todos, se dedican a la actividad judicial, es quizás, yo soy árbitro, buena parte de mi trabajo es dedicarme a la actividad de resolver casos, como ustedes, y voy a usar quizás lo que más me sirve del derecho contractual, que es la interpretación. Y claro, la primera reacción que dice, ¿qué tiene que hacer la economía con la interpretación de los contratos? ¿Por qué la economía nos puede ayudar mejor a entender cómo interpretar un contrato? Y voy a comenzar con 2 ejemplos de la vida real, los 2 me han ocurrido como árbitro. Y a partir de ahí entender que muchas veces la forma como miramos la interpretación es correcta pero incompleta, porque no llegamos a ver todos los aspectos que uno tiene que tener en cuenta para interpretar un acto jurídico o un contrato. Primer caso, en una obra muy grande, se estaba construyendo una central hidroeléctrica, surge una discrepancia inicial porque en un terreno se tenía que hacer un patio de llaves, unas columnas con cables para que la central hidroeléctrica pudiera funcionar. Y el contrato decía, el propietario entregará el terreno listo para la obra. Surgió una discrepancia. Interpretación del propietario, listo para la obra, es que le he sacado la maleza, le he sacado las piedras y ahí está, pues, ahí está tu trabajo, tú tienes que construir acá el patio de llaves. Pero el contratista decía, no, listo para la obra es nivelado. Es decir, no solo tienes que sacar las plantas, tienes que sacar las piedras, las rocas, y tiene que estar plano para que yo comience a construir. Ese es el sentido. No, eso es parte de tu trabajo. No, eso es parte de tu obligación. Y en esa discusión comienzan a perder tiempo porque no se ponen de acuerdo y el patio de llaves no se construye. Y se comienza a afectar el cronograma de obra, la ruta crítica, y uno comienza a darse cuenta que la obra va a costar un montón más porque se están demorando en decidir qué se hace con el terreno. Luego de una larga discusión, celebran un acta que se incorpora al contrato como una adenda y dice, el contratista nivelará el terreno. Punto, no decía más. El contratista nivelará el terreno. ¿Qué ocurrió? Terminó el contrato, niveló el terreno, se construyó y le dijo, bueno, pero ahora me pagas, ¿no? Le dijo el contratista. Yo digo, ¿por qué te voy a pagar si tú lo ibas a nivelar? Ahí no dice que lo voy a nivelar gratis. Ahí dice que yo lo voy a nivelar y ahora me lo pagas como un adicional de obra. Esa discusión, por supuesto, muchos de ustedes se ríen porque la han visto muchas veces, quizás con otros hechos, pero básicamente el mismo problema. Y yo estoy en la tribunal arbitral y veo esta discusión y comienzo a mirar los documentos y ¿qué estaba claro? Que la verdad, el acta famosa, en realidad era exactamente lo contrario a lo que nos han enseñado que es un contrato. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades. Pero cuando uno veía los antecedentes, la discusión cuál había sido, ¿le pago o no le pago? No, yo no te voy a pagar. No, sí me vas a pagar. Y acordaron un lenguaje. Se nivelará el terreno, el contratista nivelará el terreno. ¿Qué significa? Que en realidad significa que no estaban de acuerdo. Muchos contratos tienen acuerdos de que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el costo de celebrar el contrato es muy alto. Se llama costo de transacción. El costo de transacción de llegar al acuerdo por el cual decidimos si te pago o no te pago puede tomar mucho tiempo y me cuesta el retraso en la obra que me puede costar miles o millones de dólares. Entonces, ¿qué hacen las partes? Celebran un acuerdo de que no están de acuerdo. Y a través de un acuerdo de que no están de acuerdo, ¿qué le están diciendo? Vamos a caer en otros costos de transacción distintos, se llaman costos de ejecución del contrato. ¿Y quién resuelve eso? El juez. En pocas palabras, ese tipo de acuerdos de que no estamos de acuerdo, ¿qué significan? Significan que el costo de transacción ex ante al acuerdo es demasiado alto y en consecuencia es mejor tener un acuerdo así que no es muy acuerdo, que no está muy claro, y dejar para después que los árbitros o los jueces se encarguen de decidir a menor costo, porque hemos asumido que va a ser más barato hacerlo ahora que esperar esperando a ponernos de acuerdo, y entonces uno resuelve el problema. Se llaman los costos de transacción ex ante y los costos de transacción ex post. Los ex ante, los costos de negociar, informarse, celebrar el contrato, y los costos ex post, básicamente los de ejecución, cuyo costo principal suele ser, no es el único, pero suele ser la decisión judicial que tiene que tomarse del caso. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los casos que ustedes tienen de interpretación contractual son un problema parecido. Son contratos que no fueron claros. Les pongo otro ejemplo. ¿Quién no se ha encontrado con un contrato de obra que diga el contratista se comportará como un contratista experimentado? Punto, no dice más. Por supuesto que yo puedo celebrar un contrato de 2000 páginas donde he detallado cada una de las actividades que tiene que hacer el contratista. Con todo detalle, el tamaño del ladrillo, metodología de construcción. Pero nadie hace eso. Ponemos algunas cosas, pero no llegamos a todo el detalle. ¿Por qué? Porque negociar ese contrato es muy costoso. Cuesta demasiado. Y como cuesta demasiado, es mejor decir contratista experimentado y que el juez se encargue.
Esa es la forma. Y el juez, por supuesto, usará elementos de la práctica comercial, peritos, pero se llega a la decisión que la negociación previa es muy costosa porque prever todo lo que puede pasar es muy costoso. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que diferenciar entre un contrato perfecto y un contrato óptimo. El contrato perfecto es el contrato que tiene todo resuelto, y eso no existe. Tendría que ser un contrato en el que diga qué pasa si hay una invasión extraterrestre, porque no hemos descartado que los extraterrestres existan. Y tendríamos que ponernos en todos los supuestos de cómo va a ser la invasión extraterrestre. Sería complicadísimo. Entonces, ¿qué hacemos? En un momento decidimos, viendo las cuentas de los abogados que se van acumulando conforme van redactando el contrato, que mejor cortamos aquí, dejamos el contrato, colocamos algunas cosas genéricas que demuestran que no estamos de acuerdo en todo, porque no nos hemos puesto de acuerdo en todo, y que el juez se encargue. ¿Y cómo se encarga el juez? A través de dos mecanismos, la interpretación y la integración, que si ustedes se dan cuenta, no son tan distintas bajo esta perspectiva. En el fondo, decir contratista experimentado es un acuerdo de que todavía no estamos de acuerdo sobre todos los detalles que hay que aplicar en el contrato. Esto ayuda mucho a entender la teoría de la interpretación. Primero, quien no ha leído un contrato dice que malo el abogado que no se dio cuenta. Y en realidad no, de repente es un buen abogado porque dijo, no, sabe que el costo de redactar esto es muy costoso, mejor dejémoslo así como acuerdo que no estamos de acuerdo y después que los jueces lo resuelvan a un costo menor, pensando en todas las posibilidades que uno tiene. Y esto ayuda a entender las técnicas de interpretación. Una cosa que es común en los códigos civiles es que tienen los métodos de interpretación repartidos, pero no explican en qué orden se aplican. Y uno, la verdad, sufre y dice, usualmente todos entienden que el literal, y eso desde el punto de vista económico es lógico, usar el literal primero. Vamos a explicar por qué en el poco tiempo que me queda. Pero voy a tratar de proponerles una interpretación distinta, es usada por Cohen y también por Richard Posner, para entender los métodos. Él clasifica los métodos de interpretación en dos grupos. Lo que llaman el método textual y el método contextual. El textual, aquel que se limita a las 4 esquinas del contrato. Donde está el método literal, lee el contrato y lo que dice el contrato es que cuando hay acuerdos de que no tienes de acuerdo no te sirve de mucho porque justamente faltó esa parte que no nos pusimos de acuerdo. O tienes el método contextual, que recurre a el contexto del contrato o elementos contextuales del contrato, los documentos previos, los documentos intercambiados por las partes, la intención de las partes, buscar la buena fe como un elemento que te ayuda a entender qué cosa es, las prácticas comerciales y finalmente la función del contrato, en lo que se llama el análisis funcional o teleológico. Entonces, claro, en un lado 4 minutos, profesor. Perfecto. En un lado uno tiene la interpretación textual, que es la que se ciña al texto, y la contextual que se ciña al contexto. ¿Cuál es mejor? Depende. Pero lo que la lógica económica indica es que el texto suele representar mejor lo que las partes querían que un acto de adivinanza. Entonces, por eso es que casi siempre, comenzamos con el método textual. El contrato me resuelve o no el problema. Si el contrato es claro, se acabó la historia. O recurrimos al contextual, que tiene el problema, que puede introducir elementos que no necesariamente reflejan el acuerdo, pero que nos ayudan a entender en el contexto cómo funciona. Y esto básicamente desde la lógica de los costos de transacción y entender que de alguna manera al juzgador le corresponde a través de la interpretación resolver este dilema del acuerdo de que no estamos de acuerdo. Y les voy a poner un caso para graficarlo. El caso es el caso del navío Peerless, es un famoso caso de la jurisprudencia, en el cual básicamente lo que ocurrió fue lo siguiente. Un barco, más bien, una persona compra algodón y en el contrato se pone el algodón llegará en el próximo viaje del navío Peerless. Entonces todos firmaron el contrato, todos felices y contentos y de repente descubrieron que habían 2 Peerless. Y los Peerless llegaban en fechas distintas y la fecha en que llegaba impactaba el precio del algodón porque el algodón vale distinto en cada época del año. Y gran discusión sobre a qué navío Peerless se referían, ¿no? Y uno decía que se refiere al Peerless que llega primero y el otro que el Peerless que llegaba después. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre ahí? Uno tiene un problema de interpretación de qué quiere decir Peerless en el contrato. Interpretar qué quiere decir Peerless tiene una consecuencia económica que tiene que uno que resolver. ¿Cómo debe uno interpretar? Comienza con los métodos textuales. Imagínense que lee uno la palabra Peerless. ¿Qué significa Peerless? No resuelve el problema porque hay 2. Si las partes hubieran invertido suficiente tiempo en hacer el contrato, quizás hubieran descubierto que habían 2 Peerless y entonces hubieran resuelto el problema, pero no lo hicieron. El problema ahora lo tiene el juez. Método sistemático. Vamos a leer otras cláusulas del contrato. De repente por ahí encontramos el nombre del capitán. O de repente encontramos el tamaño del buque y los Peerless son de distinto tamaño y nos puede ayudar a interpretar. Pero tampoco encontramos la solución. Y entonces uno recurre ya al tema contextual.
operaciones previas de las partes. ¿Alguna vez han usado un navío Peerless para algún contrato anterior? ¿Cómo negociaron el contrato? ¿Hay alguna referencia que nos permita deducir el mes de que llega? Y finalmente uno dice, bueno, método funcional o teleológico. Usualmente el algodón llega en tales fechas, desde el punto de vista de la práctica comercial. Es más lógico esperar que el Peerless del que estamos hablando es este. Son todos los métodos que estamos utilizando. Los métodos van siendo utilizados según los costos para llegar a la decisión final. Pero importante, uno siempre regresa al texto. Uno va a pasar por todos los métodos, pero cuando llega al final, salvo que esté en un caso de error, que es una cosa diferente, tiene que regresar al texto para saber qué es. ¿Esto qué quiere decir? Si luego de mi ejercicio interpretativo de todos los métodos contextuales llego a la conclusión que el navío es el Huáscar, estoy absolutamente equivocado porque se llama Peerless. No puedo decir que es el Huáscar, porque el texto no lo soporta. Siempre regresa uno al texto. Pero el método ayuda, y la comprensión de esto como un acuerdo que no estamos de acuerdo, ayuda mejor a entender cómo se aplican estos métodos y cómo el método contextual es un método que va, o los métodos contextuales van ayudando a resolver estos problemas. Esto es un ejercicio evidentemente muy sencillo, podemos hacer miles de ejercicios sobre términos interpretativos o sobre cualquier aspecto de los contratos, pero que ayuda a ver cómo el análisis económico del derecho te hace descubrir aspectos que uno intuye, pero que a veces no llega a formular en términos muy precisos si utiliza solamente la teoría legal. Y para eso sirve el análisis económico, para resolver problemas que, como bien decía Hugo, son una aplicación práctica de nuestro sentido común entrenado, para entender exactamente por qué los contratos son imperfectos, por qué se proponen estos métodos de solución y cómo conseguir que estos problemas se resuelvan al menor costo posible. Muchas gracias. Doble agradecimiento a los profesores por su exposición por una parte y porque se han sometido cabalmente al tiempo establecido. Se abre ahora un pequeño periodo para poder contestar algunas preguntas que reflejen algunas también inquietudes del público. ¿Qué impacto tendrá o está teniendo la teoría del comportamiento en el análisis económico del derecho? Ejemplo, impacto del efecto posesión sobre el teorema de Keyes. ¿Cómo afecta esto la eficiencia de la compra-venta u otros contratos? Decíamos hoy que somos partidarios, al menos los 4 o 5 que estamos aquí, y creo que la mayoría de nuestro grupo, de una definición de análisis económico del derecho débil, que es paradójicamente la más comprensiva o la más útil. Es decir, pensamos en un modo sistemático de utilizar consecuencias que tiene diferentes olas. Ayer, en una ponencia en el Congreso de ALACDE, la institución a la que todos pertenecemos, Jesús Alfaro hablaba de análisis económico del derecho 3.0. Ustedes saben, en los programas de computación, los puntos van dando distintas versiones mejoradas del mismo programa. De lo que hablamos hoy prácticamente es del análisis económico del derecho hasta ahora 1.0. Quiero decir, pensamos que los sujetos, los individuos, frente a las normas, reaccionan racionalmente. Racionalmente no significa otra cosa en el lenguaje económico tradicional que escapamos de los costos y vamos hacia los beneficios, que salimos de una posición menos cómoda y vamos a una posición más cómoda. Hacemos un balance entre costos y beneficios y optamos por la preferible de esas opciones. Los últimos años sabemos que este modelo de conducta no es un modelo que esté exento de debilidades y se estableció a partir de hace ya unas décadas, y fue lo que atribuyó en el 2002 el premio Nobel a Daniel Kahneman, juntamente con Vernon Smith, la idea de que los seres humanos no somos máquinas racionales, sino que tenemos varios apartamientos del paradigma de la racionalidad. Bueno, pero chocolate por la noticia, todos lo sabíamos, claro, pero la diferencia es que podemos establecer sesgos. No solo tenemos apartamientos, sino que tenemos apartamientos sistemáticos de ese eje de la racionalidad. Luego,
los que tenemos esta visión del análisis económico del derecho pensamos que no es una teoría diferente, sino que esto sirve para enriquecer el modelo de conducta que nos lleva a las mismas consecuencias. Si tuviéramos que hablar todavía de una tercera ola, podríamos decir, bueno, estamos en ebullición permanente y no solo nos importa el software, que es de lo que estamos hablando hasta ahora, sino también el hardware. Nuestro cerebro está diseñado a través de la evolución de una manera que solo nos permite orientarnos en un sentido o en otro y no nos permite hacer ciertas cosas. Lo que aquí se pregunta en concreto es algo que creo yo que es efecto dotación, lo que se ha preguntado, y es esta idea de que no valoramos igual los bienes propios que los bienes ajenos, y hay varios ejemplos de estas cosas. A veces decimos, bueno, valoramos más el bien ajeno, el sol calienta mejor en el jardín del vecino, y otras veces decimos, valoramos más el bien propio. Son dos sesgos aparentemente contradictorios. Decimos, yo compré esta entrada en 10 pesos y en su momento estaba al borde de decir 10 pesos o era el límite al cual comprarla o no comprarla. Si me la cobraban 11 no la compraba. Pero hoy, aunque me ofrezcan 11, no la vendo porque lo mío vale más. Luego, estos sesgos alteran los presupuestos de racionalidad clásico y el teorema de Coase no es más que una aplicación teoremática de esas ideas de racionalidad. Luego, en mi opinión personal, y creo que compartimos todos, estos sesgos deben ser atendidos. Y podríamos dar algunos ejemplos, si tuviéramos una pizarra, de cómo deben ser atendidos, por ejemplo, en el derecho del consumidor. A veces no se trata de proveer mucha información que no podemos procesar, sino proveer la información que nos sirve para ser procesada y de un modo que podamos procesar. Y termino con esto. Ya es una exposición diferente, esto parece, ¿no? ¿Por qué en las cláusulas de precio somos más renuentes a modificar la cláusula de precio de un contrato que la cláusula de intereses? ¿Por qué históricamente los intereses son vistos como más susceptibles de intervención judicial que el precio? Hay una respuesta de acuerdo a las nuevas teorías del comportamiento interesante. El precio es fácil. Si a mí me venden esto a 10 pesos, yo sé lo que son 10 pesos, a 10 dólares. Si me dicen que me lo venden a $1 en un año con sistema alemán de capitalización y me ponen alguna regla complicada, mi cerebro probablemente no entienda lo que estoy haciendo. Luego, estas teorías del comportamiento deben ser tomadas en cuenta. Profesor. Sí, yo solamente complementando y voy a poner un ejemplo que creo que les interesa porque tiene que ver con la actividad judicial. Usualmente los litigantes, y para que vean a dónde nos puede llevar todas estas teorías de comportamiento, suelen pensar que los jueces son máquinas lógicas y los argumentos son solamente lógicos. Sin embargo, la teoría del comportamiento, al mostrar que los individuos se mueven por patrones no necesariamente racionales o consistentes con cierta racionalidad, los litigantes pueden descubrir formas de influir en los jueces a través, por ejemplo, de aprovechar estos sesgos o aprovechar las emociones. Yo les pongo un ejemplo solamente para graficar lo sensible que puede ser a elementos de comportamiento que ahora se estudian, como esta nueva economía conductual o estos nuevos... Hay un experimento hecho en Israel con jueces, en los cuales se escogieron jueces que concedían libertad condicional. Entonces tenían que decir libertad condicional. ¿Dejaban libre a la persona o la dejaban en la cárcel? Se estudiaron más o menos 1.250 sentencias de estas personas y se estableció un patrón de cómo se daban las sentencias durante el día. ¿Y qué se descubrió? Que a ciertas horas del día el nivel de ser liberado era mayor que a ciertas otras horas del día. Y que de repente iba cayendo durante el día y de repente había un salto y después volvía a caer. Y trataba uno de encontrar la explicación, le ponían los expedientes más difíciles, los más fáciles, y la explicación fue bien simple. Los jueces después de comer liberan más que luego de comer. Es decir, conforme uno recién come, el cerebro toma una decisión muy distinta como la toma después de unas horas de haber comido. ¿Y por qué? Porque el cerebro está diseñado para tomar decisiones a espaldas de nuestra conciencia, por razones de evolución, de cómo se dio la evolución. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el cerebro detecta que baja la cantidad de glucosa, automáticamente funciona como un celular, comienza a desactivar ciertas funciones, entre ellas la función de pensar. Y como liberar a alguien requiere más razonamiento, el cerebro comienza a distraer y dice, deja de pensar, tengo que comer. Porque la gente que comió sobrevivió más que la gente que pensó en ciertas circunstancias cuando tenían hambre. Y el cerebro nos hace tomar ese tipo de sesgos. Y es importante saberlo,
sobre todo si uno es juez, para evitar que eso lo influya y para llevar sus sanguchitos durante la sesión, para estar continuamente atento respecto de lo que va a ocurrir. Tendremos presente lo que ocurre a los jueces de Israel, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces a comer. Vamos a tomar un café. Muchas gracias.